Buenos días, profesor. Hoy vengo a hablar sobre si deberíamos cambiar el tipo de educación que tenemos actualmente o el tipo de educación que queremos lograr en el futuro. Bueno, teniendo esto en cuenta, eh, nosotros los profesores o los que nos vamos a graduar de licenciatura, conocemos que la escuela tradicional es la cual es una escuela que se utilizan cartillas de implementación sobre los temas, materias que se dan en las instituciones, matemáticas, sociales, biología, inglés, etcétera, las cuales ellos tienen que llenar sucesivamente para, como para lograr ese, por decir así, progreso que en las épocas de nuestros padres o épocas pues más antiguas, implementaban para dar clase. Tipo, un ejemplo, yo te doy una clase de matemáticas y solamente te escribo las cosas en el tablero y, y esas cosas que estaban en el tablero, tú tenías que llenarlas en la cartilla que daban los profesores. Entonces ahí no había como un régimen más, como te digo, más suave, más para que los niños aprendan, sino que simplemente les interesaba que los niños llenaran eso y ya. Los profesores, ¿qué buscaban? Buscaban no más una enseñanza como interesada en que los niños aprendan, sino en ese tiempo solo les interesaba era tipo escribir, enseñar, pero a la manera de ellos, tipo a la manera rígida que nos dice el Ministerio de Educación, pues normalmente, de la educación tradicional. Entonces, pues sí o sí tenían que implementar lo que dijera, las cartillas del ministerio. Entonces, la cartilla del Ministerio de Sociales tiene que implementar esto, visto en la clase todo el año, pero sin tener en cuenta, un ejemplo, salidas pedagógicas. Pues en ese tiempo no habían actividades, no había nada, sino solamente lo que dijera la cartilla. Bueno, continuando con la información, daré unos ejemplos que conlleva eso, que sería el magistrocentrismo, que trata sobre que el profesor es dueño del aula, tipo que en ese tiempo solamente es pues el profesor, lo que dijera el profesor y ya. Simplemente no dejaba que los alumnos opinaran en el aula de clase. Si de pronto el alumno opinaba o daba su opinión, el profesor lo callaba de manera pues grosera, diciéndole que lo que él decía estaba mal. O sea, prácticamente todo lo que pensara el alumno era algo desastroso para el profesor, era algo que estaba mal, que no tenía nada que ver y que el alumno no tenía la razón. Bueno, también se basaban en la memorización y la repetición. Entonces, como decía en el inicio, el profesor daba su clase, los alumnos escribían y seguían el ritmo. Eran ejemplos, meros dictados en clase, meras lecturas en clase, y era todo memorizado una y otra vez, como si fueran pues robots o algo así. Entonces eso era pues algo complicado porque no ayudaba a su rendimiento cognitivo. Por tal motivo los alumnos no entendían las clases, por tal motivo, se dormían en clase, no prestaban atención, siempre se querían ir a la casa. Prácticamente no les interesaba nada de la clase, y cuando llegaban al aula de clase llegaban con una actitud tipo maluca. También una cosa que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de resolver los trabajos o tareas que dejaba el profesor,
ellos como no tenían a quién preguntarle ni a quién decirles, prácticamente resolvían todo por la cuenta de ellos. Y si no entendían pues los temas que estaban, pues que les dieron para la tarea o lo que sea, no podían decirle a los padres porque pues los padres también fueron criados así como resuelva y mire a ver cómo hace la tarea, y si no pues sacaba mala nota y ya y hacían de cuenta que los niños tenían déficits de atención o que sufrían de alguna cosa cognitiva simplemente porque no entendían las clases, cosa que no siempre era así, porque pues en este caso pues la culpa sería del profesor que no, como que en esos tiempos no enseñaba de otra manera menos rígida, sino tipo no los dejaba opinar, entonces pues eso había conflicto contra eso. Bueno, continuando con este debate, bueno, ahora sí les hablaré sobre la didáctica nueva, o sea, sobre la escuela nueva. Bueno, en este régimen sí se implementó como, como ya, como en vez de lo de que acabé de contar, lo rígido y todo eso, en este se implementó ya el saber del estudiante, la importancia de que ellos opinen, hablen, que el profesor ayude a los estudiantes, que comprendan las cosas, que estén, como su nombre lo dice, la didáctica, que estén haciendo cosas para entender las materias, por ejemplo ya sea que estemos viendo un tema de los mapas de Colombia, digo el mapa de Colombia, perdón, el mapa de Colombia y sus ciudades, un ejemplo. Entonces, que los niños puedan diferenciar la vestimenta, los instrumentos, cada cosa, trayendo alguna cosa a la clase o viendo ya sea una película que contenga ese tema, que sea una clase dinámica, que puedan opinar, conversar, y entender mejor sobre pues el tema. Bueno, teniendo en cuenta ya lo que expliqué de que ya se le da más libertad al niño, vengo a nombrarles unos autores que defienden este tipo de escuela nueva. Ya como sería como John Dewey, María Montessori, Ovid de Croyle y Celestine Freinet. Bueno, ¿qué dicen todos ellos? Prácticamente dicen lo mismo, que sería dejar la autonomía de los niños, dejar que los niños exploren, participen, hablen, que sepan hacer una resolución de problemas pues con la vida también, que se ayuden unos a otros, ya que en la antigua educación pues simplemente como dije, cada uno resolvía lo suyo y ya, o sea, cada uno hacía su tarea y ya. En la nueva no, en la nueva cambió, en la nueva se hacen grupos de trabajo, los niños participan, colaboran entre sí, entre sus amigos. Es un ambiente más sano, más saludable, ya los niños tienen energía, tienen ganas de estudiar, de ir al colegio, de participar en las diferentes estrategias que implementa el profesor. Bueno, y también ayuda a la autodisciplina del niño, pues entendiendo que él no está solo y que él puede preguntar, que puede decirle al profesor, no entiendo esta pregunta, el profesor con mucho gusto se la va a ayudar a entender. También la didáctica en mi opinión, si a mí me preguntan cuál de las dos es la que yo implementaría, sería la didáctica, porque
sí, en sí yo no quiero ser una profesora que solamente va y da la clase y no me importa pues mis alumnos o no me importa si entienden o no entienden. No, en mi caso yo quisiera ser una profesora de que sí o sí mis alumnos tienen que entender y si no entienden vuelvo y les explico, no importa cuántas veces tenga que explicarles. Porque el ser profesor no es solo la palabra, bueno, te explico y ya. O sea, como piensa pues, la gente, que ser profesor es algo simplemente de dar clase y ya, no. Yo quiero ser una profesora que digan, bueno, esa sí es una profesora, que hace que los estudiantes entiendan mejor, que nos, o sea, que no, o sea, que ella ve potencial en sus estudiantes, no se rinde con ellos, sigue implementando ya sea juegos, como se dice, trabajos grupales y cosas para que los niños se vuelvan activos a la hora de estudiar un tema y todo eso, como les dije, y a la hora de que lleguen a sus casas. Bueno, y ya para lo último, para terminar, sobre lo que les decía de los padres, para que los niños lleguen a, a sus casas y felices les digan a sus papás, pa, aprendí los números del 1 al 100 en inglés, un ejemplo. Papá, aprendí la anatomía humana mediante un juego de rompecabezas que me llevó la profesora. Que todo sea algo de implementar juego, pero con aprendizaje. No solo un juego ahí que uno le ponga al niño, no. Siempre el juego tiene que haber una meta, un objetivo para que el niño aprenda y comprenda mejor. Porque ¿qué pasa si le damos al niño solamente un juego? Como tira esta pelota allá y no sé, y dime el número 100 en inglés. Él va a decir, ¿y para qué? ¿Para qué sirve esto? ¿O qué? No. Siempre hay que tener un objetivo de las cosas, explicarles obviamente y dejar que ellos disfruten el juego mediante la exploración y sí, eso sería todo. Entonces, sí, eso sería todo y sigo estando firme a que deberían implementar o seguir con la educación nueva, la didáctica.